Hola a todos, soy Rubén, bienvenidos a mi canal de Cosas Impresionantes. Hoy vamos a ver cómo crear una hucha con Fusion 360 y después imprimirla. Así que quédense hasta el final del video, no olviden de suscribirse y de darle like. Vamos a empezar, no vamos a perder tiempo. Ahora os voy a compartir la pantalla. Vale, pues vamos a empezar. Lo primero lo que tenemos que hacer es crear un nuevo boceto, ¿vale? La hucha vamos a crearla a partir de una imagen, vamos a dibujar por encima, que es una hucha personalizada. Vamos a crear un boceto nuevo, vamos a seleccionar nuestro plano de trabajo y voy a usar, va a ser un objeto sólido, voy a usar la opción de rectángulo. Vale, luego voy a darle medidas, que voy a ponerle 200 por 200. Va a ser nuestro plano de trabajo para después poder dibujar. Vale, aquí está nuestro plano de trabajo. Y ahora lo que tenemos que hacer es insertar nuestra imagen. Pinchamos en insertar, luego lienzo, que es coloca una imagen. Vale, insertar desde mi equipo, seleccionamos. Vale, y aquí simplemente le damos a aceptar. Vale, y ahora lo que tenemos que hacer es hacer un nuevo boceto, crear un nuevo boceto. Vale, y vamos a usar esta vez la opción de línea para poder dibujar nuestra hucha. Vale, va a ser esta imagen. Vale, pues vamos a empezar desde por aquí. Así que va a tener una medida de unos 133 milímetros. Vamos a subir hasta arriba para luego no dejar los bordes así. Vale, seleccionamos aquí, luego aquí. Vale, pues este es nuestro dibujo. Luego vamos a usar la herramienta de empalme para redondear un poquito los bordes. Vamos a seleccionar cada pared. Vale, y vamos a darle medida. Voy a ponerle 5 milímetros y van a quedar así. Vamos a terminar nuestro boceto y esto es la hucha que vamos a crear. Ahora, para hacer el objeto 3D, lo que tenemos que usar la opción de extruir. Lo primero, aquí ya podemos ocultar nuestra imagen y el primer boceto y seleccionamos en el que vamos a trabajar. Vamos a usar la opción de extruir. Vale, vamos a hacerle 80 milímetros, vale, de grosor. Damos a Enter y esto es nuestra hucha. Vale, una vez tenemos nuestra hucha, lo que tenemos que hacer ahora es hacer un agujero por esta parte para meter las monedas y también tenemos que hacer un agujero por aquí para colocar una tapa y también luego es muy importante esto para, hacer para poder imprimirlo bien, tenemos que imprimir con soportes. Así que si no abrimos por aquí, no podemos crear soportes y no vamos a poder imprimir bien nuestra hucha. Vale, lo primero, lo que tenemos que hacer, vamos a hacer lo primero, lo más importante es hacer un vaciado, porque ahora este objeto no está hueco por dentro. Y para esto lo que tenemos que hacer es seleccionarlo, ¿vale? Vamos a seleccionarlo y vamos a hacerle un vaciado. Y el vaciado aquí nos pregunta la medida de las paredes. Vamos a dejar un 5 milímetros de cada pared que haya y por dentro ya se va a quedar hueca. Vale, pues vamos ahora a hacer por esta parte el agujero de las monedas y vamos a verlo. Vale, así que venimos, seleccionamos. Vamos a ver. Seleccionamos, vamos a crear un nuevo boceto. Vale, luego vamos a hacerlo con la opción del rectángulo otra vez. La medida de una moneda de
de 2 euros de unos 30 milímetros, así que vamos a venir, vamos a empezar por aquí, y el grosor es de menos es de unos 3 o 4 milímetros, de unos 3 milímetros, así que vamos a hacerlo, vamos a dejarle una margen, y este va a ser nuestro agujero para las monedas. Vamos a terminar el boceto, ¿vale? Luego, para hacer el agujero, pues igual hay que extruir, ¿vale? Lo primero, lo que hay que hacer es seleccionar, extruir, vamos a seleccionar otra vez y vamos a extruir para adentro, ¿vale? Con menos 10 milímetros ya no vale para hacer el agujero. Vamos a dar a Enter, vamos a ver cómo ha quedado, ¿vale? Pues aquí está nuestro agujero para las monedas. Luego vamos a hacer el otro agujero, que sería por la parte de abajo. Vamos a seleccionar, vamos a crear nuevo boceto, ¿vale? Vamos a usar igual con la opción del rectángulo. Yo es que ya tengo un objeto que es de 80 a 60, ¿vale? Así que vamos a hacerlo 80 por 60. Voy a darle las medidas, 80.1. Voy a dejar margen, ¿vale? Para luego, para que encaje el objeto que tengo para tapa. Y aquí vamos a ponerle 60.1. Le voy a dar Enter. Luego con botón derecho, mover, vamos a mover el objeto. Vamos a seleccionar. Para moverlo tenemos aquí. Luego también vamos a mover esta parte. Vale, y va a quedar así más o menos. Aceptar. Vale, luego para hacer el agujero, pues igual hay que extruir. Primero vamos a terminar el boceto. Seleccionamos y extruir. Vale, para extruir pues igual hay que ir para adentro con menos 25 suficiente. Le damos a Enter y eso es nuestra hucha, con un agujero para las monedas y con otro para poder imprimir con soportes, y también para ponerle una tapa para un día poder abrirlo y sacar las monedas. Vale, pues vamos a acomodarlo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es mandarlo a Cura, a nuestro programa de impresión. Por eso vamos a ir a utilidades, crear impresión en 3D, y directamente lo mandamos a Cura. Entonces, bueno, primero tenemos que seleccionar, aceptar. Ahora, cuando se nos abre en Cura, vamos a ponerle soportes. Vale, pues ya estamos en nuestro programa Cura. Vamos a seleccionarlo, vamos a moverlo primero, ya que está, vale, con 90 grados. Luego, lo que tenemos que hacer es crear soportes. Vale, yo tengo la velocidad de 60, que mi impresora se imprime bastante bien, y tengo seleccionados soportes en árbol. Vale, vamos a segmentarlo con un ángulo de 30. Vamos a segmentarlo a ver cómo queda. Vale, pues aquí está, vamos a dar la vista previa. Y aquí está nuestra hucha. Vale, que asienta bastante bien. Desde aquí empiezan los soportes. Y esto será nuestro objeto, ¿vale? Ahora lo que podemos hacer es guardarlo en nuestra tarjeta y mandarlo en la impresora. Y ahora vamos a ver el resultado. Vale, pues como pueden ver, aquí está nuestra hucha imprimida. Vale, ya le he puesto la tapa, bueno, el objeto que tenía de antes, de otra impresión. Ha quedado pues perfecta. Espero que os haya gustado el vídeo. No olviden de suscribirse y darle like.